Hola chicos, hoy vamos a hablar sobre la morfología. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la morfología es el estudio de los morfemas y de su organización para formar palabras. Ahora, ¿qué es un morfema? Podemos decir que es una unidad mínima de significado que puede constituir palabras o partes de palabras. Entonces, los morfemas los vamos a representar con un guión según si estos llevan algo después o llevan algo antes. Otro morfema, por ejemplo. Si son morfemas que no necesitan de otros, sino que tienen significado completo por sí mismos, como es el caso de las preposiciones pero y con, no necesitamos ponerle guiones. En OTA, este morfema sí necesita de un radical. Y maripos también necesita de un morfema adicional después. Ahora, para identificar nuestros morfemas, vamos a ver que cada uno de ellos nos da un significado. Entonces aquí, cuando vemos el morfema camin, sabremos que podemos separar camin de caminar porque el ar es aquel que nos indica que el verbo está en infinitivo. Cuando cambiamos el morfema ar por o, entonces tenemos el sustantivo, o puede ser también el verbo en primera persona. Y cuando cambiamos este morfema por ador, entonces vamos a obtener otro sustantivo totalmente distinto. Vemos que camin se mantiene. Entonces aquí podemos decir que este es un morfema y que los demás pues son otros morfemas adicionales también. Entonces, en todas las lenguas existen reglas que permiten combinar ciertos morfemas, pero otros no. Entonces nosotros no podríamos tomar camin, camin y pegar esos dos morfemas porque el español no lo permite. Entonces hay ciertos morfemas que podemos combinar, pero otros que no. Ahora, es importante tener en cuenta que el significado de un morfema no siempre va a ser el mismo. Entonces, por ejemplo, lo que decíamos con el ejemplo de camino. Aquí la O, el morfema O, puede indicar que el verbo está conjugado en primera persona, presente del indicativo. Yo camino, ¿cierto? Pero yo puedo encontrar ese mismo morfema O bueno, junto al radical camin, pero puede que no represente lo mismo, sino que es aquel que indica masculino singular y que me muestra que camino es un sustantivo, ¿sí? Entonces yo puedo identificar diferentes morfemas, pero que van a tener significados distintos. O morfemas pues que son el mismo, pero que van a significar distinto. Ahora, llegamos al concepto de alomorfo. Entonces, un alomorfo es una variante de un mismo morfema, pero que tiene una ligera diferencia debido al contexto en el que se encuentra. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el morfema in, que como sabemos significa algo que no es, ¿no? Niega el radical. Entonces, cuando yo digo que algo es intolerable, pues digo que no es tolerable, o si digo que es imposible, estoy indicando que no es posible, ¿verdad? Ahora, ¿a qué nos referimos con el contexto? El contexto está determinado por las letras que lo acompañan. Entonces, originalmente, el morfema in, pues es in. Sin embargo, cuando su vecina es una bilabial, como es el caso de la P, debemos cambiar la N por la M. Entonces, este sería un alomorfo del mismo morfema in porque tiene el mismo significado, la misma función, solo que por su contexto tiene una variación fonética. Ahora vamos a ver algunos fenómenos que se dan en la morfología. Tenemos lo que se llama una amalgama de significado, que indica que un morfema puede tener más de un significado. Entonces, cuando yo digo amo, digamos, si tomamos el significado de amar conjugado en presente del indicativo, primera persona del singular, ese morfema o tiene dos significados. Digamos, me indica dos cosas. Una, que el verbo está en primera persona
y 2 que está en presente. Entonces a eso nos referimos con la amalgama de significado. Existe también lo que es el sincretismo, que significa que dos morfemas con significados distintos pueden estar representados bajo la misma forma. Entonces cuando yo tengo el morfema aba, por ejemplo, en amaba, primera persona yo amaba, o tercera persona él amaba, son dos morfemas representados por la misma forma, pero que en realidad son distintos, porque uno es la primera persona y el otro es la tercera. Existe algo también que se llama el morfema cero, que son morfemas que no tienen una forma como tal, pero el hecho de que no estén presentes ya tiene un valor. Entonces, por ejemplo, en español, el singular de tesis es tesis y el plural es tesis. Digamos que técnicamente en el plural de tesis hay un morfema cero, ¿sí? O sea, el hecho de que no haya nada que me indique que es plural es lo que viene a ser un morfema cero. Vamos a ver ahora los tipos de morfemas. Tenemos una primera oposición, dos conceptos, que son los morfemas libres y los ligados. Entonces, los morfemas libres son aquellos que pueden ocurrir de manera aislada, entonces tienen significado propio sin necesidad de estar conectados con ningún otro morfema, como es el caso de sol, árbol o mar. Y tenemos también los morfemas ligados, que son aquellos, digamos, que son dependientes, que no pueden ocurrir de manera aislada, como es el caso de, por ejemplo, el morfema dor. Dor indica que es quien hace la acción, como en el caso de jugador, o idad, que crea sustantivos, como en el caso de tranquilidad. Entonces yo no puedo usar ni dor ni idad sin la ayuda del radical juga o del radical tranquili. Entonces esa es, digamos, la diferencia entre los libres y los ligados. Nuestra siguiente oposición son los morfemas lexicales y los gramaticales. Entonces, los lexicales hacen referencia a una acción, nombre o atributo, que si ustedes pues lo asocian con las categorías gramaticales, pues recordarán que vendrían siendo verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios. Y a ellos también se les conoce como lexemas. ¿Se acuerdan que cuando dijimos que las categorías gramaticales podían ser abiertas o cerradas, cierto? Aquí los lexicales vienen siendo una categoría abierta. Entonces son morfemas que van a estar en constante cambio, que vamos a tener palabras nuevas dentro de los sustantivos, los verbos, los adjetivos y los adverbios. Ejemplos de estos lexemas son, por ejemplo, el lexema cas, per, árbol o mes. Aquí, pues como ven, separamos algunos de los morfemas, porque estos pues nos indican género en este caso. Bueno, aunque mes aquí también. Tenemos también los morfemas gramaticales, que son aquellos que indican relaciones y son a los que se les llama gramemas y son de un inventario cerrado, entonces son categorías que no van a estar renovándose en la lengua, que se acuerdan que decíamos que eran las conjunciones, las preposiciones, etc. Entonces aquí tenemos dos ejemplos de preposiciones y tenemos también dos prefijos, como ismo y como mente, que son, bueno, los que nos indican relaciones. Tenemos ahora la oposición morfemas segmentales y suprasegmentales, que básicamente los segmentales son todos los que hemos mencionado ya, de todas las demás categorías, que no cambian su significado según el tono, acento o entonación del hablante. Sin embargo, están también los suprasegmentales, que como hemos mencionado, digamos, en las lenguas tonales, va a haber, digamos, distinciones de significado según el tono, o también está el caso del acento y de la entonación. Por ejemplo, en el caso de camino, si el acento de la palabra es cambiado a la última sílaba, por ejemplo, si decimos caminó, ya cambiaremos de significado. Entonces ese es uno de los morfemas suprasegmentales. Tenemos también la oposición morfemas continuos y discontinuos. Entonces los continuos son los que se realizan en una secuencia, entonces que van uno detrás de otro.
como es el caso de Iván, si le agregamos el diminutivo Ivancito. Y los discontinuos son los que sí se pueden separar. Digamos que, bueno, aquí tenemos un ejemplo del inglés, con el caso de este phrasal verb, throw away, que podemos meter prácticamente todo un sintagma nominal en la mitad y no hay problema en el significado. Ahora, tenemos también lo que se llama un morfema radical y morfemas periféricos, que como sus nombres lo indican, el radical viene siendo el más importante, el de mayor jerarquía, que va a ser el núcleo de la palabra, y los periféricos, que son pues los que lo rodean. Entonces, por ejemplo, en la palabra internacionalismo tenemos 4 morfemas: inter, nación, al, ismo. Aquí, bueno, aquí va sin tilde, perdónenme. Entonces, el radical va a ser nación y los periféricos serían inter, al e ismo. Vamos ahora con las relaciones entre morfemas. Entonces, un morfema radical puede estar acompañado de morfemas periféricos, que vamos a llamar afijos. Y estos afijos pueden tener diferentes posiciones. Dependiendo de las posiciones, van a tener un nombre distinto. Entonces, si el afijo va antes del radical, lo vamos a llamar prefijo, como en el caso de deshonesto. Si va después del radical, lo vamos a llamar sufijo, como el caso de honest y dat. Y lo vamos a llamar infijo si va, digamos, dentro del radical, si lo interrumpe, como en el caso de almohadilla, ya. Y tenemos también los suprafijos, que es cuando se trata de un rasgo suprasegmental, como mencionamos ahorita con el acento, el tono y la entonación. Hay casos también en los que se dan reemplazos de morfemas, que es principalmente, digamos, en las conjugaciones de verbos irregulares, en las que el radical cambia. Entonces, por ejemplo, en presente, el verbo ir se conjuga voy, pero en pasado se conjuga fui, que es un cambio total de radical. Y luego tenemos también la sustracción de morfemas, que pues realmente en español no lo vemos. Aquí tenemos un ejemplo del francés, que es, bueno, el femenino de feo, que es mauvaise, se convierte en mauvais en masculino. Pero bueno, si no tenemos casos así en español. Veamos ahora la distribución de morfemas antes de que se me acabe el tiempo. Entonces, el orden de un morfema indica a la clase o a la categoría que pertenece, que es parecido a lo que nos contaban los compañeros de la sintaxis. Es la categoría. Entonces, los morfemas del mismo orden, de la misma categoría, son mutuamente exclusivos, lo cual quiere decir que yo no los puedo poner al tiempo. Entonces, por ejemplo, en la frase yo pesco, yo no podría tomar otro elemento del mismo orden y ponerlo ahí porque ellos se excluyen. Entonces, yo el pesco no tiene ningún sentido. Y vamos a ver el proceso de derivación, que, bueno, es un proceso en el que un radical tiene un morfema ligado. Entonces, ¿se acuerdan? Esos morfemas que son dependientes. Y la derivación es aquella que nos permite crear nuevas categorías gramaticales. Entonces, yo tengo el adjetivo hermoso. Si yo derivo, le voy a agregar ura y voy a obtener el sustantivo hermosura. Y finalmente tenemos la flexión, que es el cambio realizado en la forma de una palabra para señalar su función sintáctica, que es, digamos, lo que es toda la concordancia, conjugación, tiempos verbales. Todos estos morfemas, digamos acá en la conjugación del verbo cantar, son los que nos indican la función en la oración, que son los procesos de flexión. Eso es todo por ahora, mis queridos estudiantes. Nos vemos pronto.